Muy bien, pues vamos a empezar con la introducción a la investigación de operaciones. Primero que nada tenemos que reconocer que la investigación de operaciones, también conocida como I/O, tiene como objetivo principal proporcionar bases cuantitativas para la toma de decisiones. Esto generalmente en el ámbito de los procesos productivos y por lo tanto en el ámbito de las gerencias de estos procesos. En todos los casos, el ejercicio de la investigación de operaciones implica recopilar e interpretar datos, construir y experimentar con modelos matemáticos, pronosticar la operación futura de nuestro proceso y, sobre todo, hacer recomendaciones para la toma de decisiones. La programación lineal es una de las herramientas con base en la cual la investigación de operaciones nos permite tomar decisiones. En general, involucra la asignación de recursos limitados de la mejor forma posible, de tal manera que los costos sean minimizados, o también puede verse desde el punto de vista de las ganancias, en donde lo que queremos es maximizar las ganancias. Así, partimos de que tenemos un costo o una ganancia que debe de ser función de ciertas variables a las que vamos a conocer como variables de decisión. Por lo tanto, la función de costo o ganancia se conoce como función objetivo. La programación lineal requiere que la función de costo sea una función lineal de las variables de decisión. Asimismo, que las restricciones del problema también pueden expresarse como igualdades o desigualdades, pero siempre lineales, en términos de las variables de decisión. Aquí podemos ver cómo expresamos de manera formal un problema de programación lineal, también conocido como PPL. Tenemos que el problema puede ser de maximización o de minimización. Vamos a maximizar o a minimizar nuestra función objetiva que vamos a denotar como z. Esta función objetivo es una función lineal, por eso vemos que está en términos de sumas de productos, donde nuestras variables x están representando nuestras variables de decisión, mientras que los coeficientes CI son justamente las incógnitas de nuestro problema. Queremos saber cuántos elementos vamos a tener de x1, queremos saber cuántos elementos vamos a tener de x2 y así sucesivamente. Entonces decimos que se encuentra esta maximización o minimización de la función objetivo sujeta a, por eso es S.A. sujeta a las siguientes restricciones. Las restricciones se enlistan y vemos que cada una de las restricciones pueden ser desigualdades, ya sea menor que, mayor que o incluso igualdades respecto a una cantidad que denota la cantidad de recursos de la que disponemos. Y la combinación de un factor que denotamos como A que afecta a la variable de decisión me denota cierta cantidad de recursos, así para cada variable de decisión. El asunto es que la suma de los recursos debe de responder a la restricción que está indicada aquí. Para cada renglón denotamos con el primer elemento del índice, el renglón al que estamos haciendo referencia, hacia hasta el renglón M, y el segundo elemento del coeficiente me indica a qué variable de decisión afecta. Por ejemplo, aquí estamos afectando a la variable de decisión subíndice 1 y aquí a la variable de decisión con subíndice n. En fin, que tenemos entonces funciones de igualdad o de desigualdad también con relaciones lineales para los recursos que tenemos disponibles. Al final indicamos que nuestras variables de decisión, todas, desde la 1 hasta la n, son mayores o iguales que 0. Eso se debe a que nuestros recursos en el mundo real normalmente son positivos, nunca son negativos. La energía eléctrica existe o no existe. La cantidad de insumos existe o no existe, pero nunca son negativas. Entonces, a eso se debe esta restricción. Bien, podemos expresarlo anterior de una manera muy sintética y muy elegante en términos de una notación matricial. Así tenemos nuestro problema de maximización o minimización de la función objetiva como una relación matricial donde tenemos al vector C que multiplica el vector X
y eso denota a la función objetivo, sujeto a las restricciones, donde las restricciones están denotadas en términos de una matriz de coeficientes A que afectan el vector X, la desigualdad o igualdad respecto a un vector de recursos, y finalmente todas nuestras variables de decisión deben de ser mayores o iguales que 0. Entonces tenemos que C, es decir, nos referimos a este C, es un vector renglón con los coeficientes de las variables de decisión. X, nos referimos a este X, a este X y a este X, es un vector columna con las variables de decisión. A, nos referimos a esta A mayúscula, es la matriz de m renglones y n columnas que incluye las restricciones. Y finalmente B, nos referimos a este, es un vector columna con los recursos. Como vemos, es una versión muy simplificada de esta misma expresión. Bien, a nosotros nos va a convenir esta notación matricial porque vamos a usar octa para resolver nuestras operaciones aritméticas con vectores y matrices. Vamos a proponer un problema de ejemplo para ver cómo es que en efecto la investigación de operaciones y en particular la programación lineal implica las operaciones de recopilación e interpretación de datos, el ejercitar con modelos matemáticos y finalmente llegar a recomendaciones. El problema de la mochila implica que un comerciante desea determinar la cantidad de productos que llevará en su mochila. Los productos tienen un peso, que vamos a denotar como P subíndice I, un valor, que vamos a denotar como B subíndice I, y la mochila tiene una capacidad total de carga que vamos a denotar con P mayúscula. Entonces el comerciante desea saber cómo le conviene llenar la mochila con base a un conjunto determinado de productos con cierto peso y cierto valor, dado que su mochila solo puede cargar un máximo de peso. Entonces este problema de programación lineal se puede expresar como un problema de maximización del valor, dado que queremos maximizar el valor que porte dentro de la mochila, y vamos a ver que esta función de maximización no es otra cosa más que la sumatoria de la cantidad de productos que vamos a denotar como X que están afectadas por un valor. Entonces multiplico la cantidad de productos Y por el valor del producto Y, y así para todos los productos. Por lo tanto, el valor total no es más que la suma de estos productos, sujeto a las restricciones. Pues resulta que cada uno de estos productos también tiene un peso. Tenemos la cantidad de productos, XY, que multiplica el peso del producto Y, y la suma para todos los productos debe de ser menor o igual que el peso máximo. Como vemos, X, es decir, la cantidad de productos, no pueden ser menores que 0. Deben ser valores positivos o incluso 0, pero nunca negativos. Y en particular estos valores son enteros, así para todos los productos, desde el producto 1 hasta el producto n. Bien, ese es el formato general. Vamos a hacerlo con un ejemplo donde tenemos solamente 4 productos: arroz, azúcar, café, frijol. Vienen en bolsas con pesos de medio kilo o 1 kilo, dependiendo del producto. Y cada uno de los productos, es decir, las bolsas de estos productos, tienen un valor específico. Con base en esta tabla, vamos a tratar de expresar el problema de programación lineal. Veamos cómo hacemos esto. Muy bien, comencemos por suponer que la mochila con la que contamos tiene una capacidad para hasta 12 kilogramos. Entonces nosotros vamos a nuestra tablita de productos y vamos a numerar como nuestro producto número 1 al arroz, como nuestro producto número 2 al azúcar, como nuestro producto número 3 al café y como nuestro producto número 4 al frijol, con los pesos para cada bolsa. En el caso del arroz, por ejemplo, la bolsa pesa medio kilo, pero el valor de la bolsa es 25. El azúcar, su bolsa pesa 0.5 kilogramos, su valor 20 pesos. El café, la bolsa es de 1 kilogramo, su valor 30 pesos. Y el frijol,
la bolsa pesa 1 kilo y su valor 25 pesos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las variables de decisión. Naturalmente que el comerciante quiere saber qué cantidad de productos va a poder introducir en su mochila, y vamos a asociar a cada cantidad el índice que corresponde al producto. Vamos a denotar entonces con la variable X a la cantidad de productos, pero para cada caso lo vamos a denotar con la letra I. Entonces tenemos que I puede ser igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, donde I1 corresponde al arroz, I2 corresponde al azúcar, I3 al café, I4 al frijol. Así, X1 es la cantidad de bolsas de arroz, X2 es la cantidad de bolsas de azúcar, X3 es la cantidad de bolsas de café y X4 es la cantidad de bolsas de frijol. Tenemos entonces nuestras variables de decisión. Nuestras restricciones están en función de la capacidad máxima de la mochila, que son 12 kilogramos. Entonces sabemos que la cantidad de productos que introduzcamos multiplicados por su peso nos da la aportación de peso para esos productos, y el total del peso no debe rebasar 12 kilogramos. Así que entonces lo que vamos a saber son los pesos afectando a cada uno de los de la cantidad de productos para cada caso. Así tenemos que 0.5 va a multiplicar a la cantidad de productos X1 más 0.5 también a la cantidad de productos X2 más 1 que multiplica a la cantidad de productos X3 más 1 que multiplica la cantidad de productos para X4, y todo esto debe ser menor o igual que la capacidad de la mochila, que es de 12. Perfecto. Solo nos falta la función objetivo. La función objetivo, hablando aquí de valor, lo que nos interesa es maximizarlo. Entonces el valor lo vamos a denotar con Z, y vamos a decir que no es otra cosa más que el producto de los valores de cada producto por el número de productos en cada caso. Así, aquí vamos a usar los coeficientes que corresponden al valor. Por ejemplo, sería 25 que multiplica la cantidad de productos 1 más 20 que multiplica la cantidad de productos 2 más 30 que multiplica la cantidad de productos 3 más 25 que multiplica la cantidad de productos 4. Eso sería el valor de toda la mochila con esa cantidad de productos. Por lo tanto, nosotros podemos ya representar este modelo de programación lineal. Si lo quisiéramos hacer de una manera formal, lo que tendríamos que decir es que se trata de un problema de maximización. Vamos a ver, un problema de maximización, en este caso de Z, que es 25x1 más 20x2 más 30x3 más 25x4. Sujeto A pues no debe de rebasar el peso de la mochila, la cantidad de los productos multiplicados por los pesos,
En este caso voy a obviar el factor porque es 1. Y esto menor o igual que 12. Sabemos que las variables, en todos los casos, las variables de decisión son valores positivos o igual a 0, y como estos valores además son solamente enteros, decimos que este es un problema de programación lineal entero. Esta es esencialmente la idea de lo que implica la programación lineal, y en lo sucesivo vamos a ver las diferentes formas de expresar esto y sobre todo de resolverlo. Bien, pues en limpio nosotros podemos expresarlo de la siguiente forma. Es un problema de maximización de la función objetivo, que es una función de ganancia, de valor, sujeto a las restricciones que están en función de la capacidad máxima de la mochila, y considerando que las variables de decisión deben de ser mayores, iguales que 0, en el entendido de que los valores que pueden tomar estas variables de decisión son estrictamente enteros, siendo entonces este un problema de programación lineal entera. Muy bien, esta es la idea introductoria de cómo en la investigación de operaciones y en particular en la programación lineal, nosotros vamos a tener que recopilar datos, interpretarlos, pero sobre todo vamos a tener que modelar el problema en términos matemáticos.